Desde el principio, la vida de Nawal el-Saadawi pareció escrita en constante contraste. Nació en un pequeño pueblo del delta del Nilo, un lugar donde cada gesto cotidiano seguía reglas silenciosas forjadas por siglos de tradición. Mientras que a muchas niñas se les enseñaba a ser discretas, obedientes e invisibles, Nawal creció observándolo todo con una intensidad inquietante. Era como si, incluso antes de aprender a escribir, ya cuestionara el mundo que la rodeaba. Las preguntas surgían con naturalidad: ¿por qué las niñas no podían correr como los niños? Porque algunas decisiones parecían intocables, la familia intentó explicarlo lo mejor que pudo, pero ninguna respuesta parecía suficiente para aquella niña de ojos inquietos. Su madre, una mujer culta y lectora voraz, fue su primera puerta de entrada a un universo que la aldea no ofrecía. Fue ella quien puso libros en manos de Nawal, como si le entregaran un mapa secreto para escapar de un laberinto. Su padre, funcionario, era firme, moldeado por una cultura que creía proteger a la familia siguiendo tradiciones rígidas. En este escenario de fuerzas opuestas, Nawal comenzó a comprender que la desigualdad no era un mero accidente cultural, era una construcción consciente, mantenida por el miedo, la costumbre y el poder. Esta conciencia germinó en ella como una semilla de rebelión, discreta al principio, pero imposible de erradicar después. De niña, escribía en pequeños trozos de papel escondidos bajo el colchón. No eran simples palabras sueltas, eran intentos ingenuos de comprender por qué el mundo parecía injusto, especialmente para las mujeres. Cuando presenciaba algo que le parecía extraño, como una niña a la que regañaban por reírse a carcajadas o una mujer a la que silenciaban en la mesa, corría a su rincón secreto para registrar lo que había visto. Sin darse cuenta, estaba desarrollando el hábito que guiaría toda su vida: transformar la indignación en escritura. Era como si presintiera que, un día, sus palabras dejarían de ser simples notas infantiles para convertirse en armas contra sistemas enteros. Esta infancia, dividida entre libros prohibidos y tradiciones que intentaron moldearla, hizo de Nawal alguien incapaz de aceptar respuestas fáciles. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta que cautiva a cualquiera que conozca su historia: ¿qué sucede cuando una niña, criada para permanecer en silencio, descubre que su voz puede derribar muros que nadie se ha atrevido a tocar? Cuando Nawal el-Saadawi decidió estudiar medicina, muchos pensaron que era demasiado ambiciosa para una egipcia de la década de 1950. Pero pocos se dieron cuenta de que su decisión no era solo académica, sino política, emocional y profundamente personal. Quería comprender el cuerpo humano no como un conjunto de órganos, sino como un territorio donde también se inscribe el poder. Para Nawal, cada dolor, cada herida y cada silencio guardaban una historia, y la medicina sería su instrumento para descifrarlos. Desde su primer día en la Universidad de El Cairo, su presencia llamó la atención, no solo por su inteligencia inquieta, sino por la forma en que formulaba preguntas que incomodaban a los profesores: porque las mujeres reciben un trato diferente, porque el dolor femenino es minimizado. Las aulas no estaban preparadas para este tipo de inconvenientes. Durante su formación como psiquiatra, Nawal profundizó en lo que consideraba cicatrices invisibles, traumas que no se reflejan en los exámenes, pero que definen una vida entera. Atendió a mujeres que arrastraban miedos tan antiguos como las tradiciones que las moldearon. Algunas llegaban en silencio, otras llorando, otras sin siquiera comprender que el sufrimiento que sentían no era normal, sino aprendido. Nawal comenzó a notar un patrón: casi todo el sufrimiento femenino tenía raíces sociales y culturales, no solo biológicas. Y esto despertó en ella una indignación que se convertiría en una fuente permanente de motivación. Mientras sus colegas preferían mantener la distancia emocional, ella se acercaba, tomaba notas, investigaba, escuchaba. Comprendió, entonces, que muchas enfermedades eran consecuencias directas de un sistema que les decía a las mujeres que sus vidas valían menos. Esta constatación lo cambiaría todo. Al examinar a un paciente, no solo veía síntomas, sino una historia que necesitaba ser contada, denunciada y transformada. Para Nawal, la medicina no era una profesión, era un espejo que reflejaba la violencia normalizada contra las mujeres en Egipto y el mundo árabe. Y cuanto más aprendía, más comprendía que el conocimiento tenía un precio. Ser médica le daba autoridad, pero también alertaba a quienes preferían que ciertas verdades permanecieran enterradas. Empezó a escribir artículos, informes y reflexiones que desmantelaban la idea de que la opresión era cultural y, por lo tanto, intocable. Sus palabras se propagaron con demasiada rapidez, y el malestar de las autoridades creció a la misma velocidad.
¿Qué sucede cuando una mujer, armada de ciencia y coraje, comienza a revelar verdades que intereses poderosos harían cualquier cosa por ocultar? Cuando Nawal el-Saadawi se incorporó al Ministerio de Salud egipcio, muchos creyeron que por fin tendría la estabilidad y el prestigio que cualquier médico podría desear. Pero lo que nadie imaginaba, quizás ni siquiera ella misma, era que este espacio se convertiría en el escenario de su primera gran batalla contra el sistema. Desde el primer día, se dio cuenta de que el ministerio funcionaba como una máquina vieja y rígida, impulsada por intereses que poco tenían que ver con la salud de la gente. Desaparecían documentos, las decisiones se tomaban a puerta cerrada y las políticas públicas ignoraban por completo a las mujeres, como si fueran un detalle secundario en toda una población. Para Nawal, esto carecía de sentido, y cuando algo no lo tenía, se preguntaba. Y preguntar allí era casi un acto subversivo. Al visitar hospitales públicos, se encontró con casos que la indignaron: mujeres sin acceso a atención básica, niñas sometidas a mutilación genital, madres tratadas con negligencia por falta de recursos o por pura indiferencia. Empezó a documentarlo todo. No con la fría mirada de la burocracia, sino con la mirada clínica de una médica y la mirada humana de la escritora que ya se estaba formando en su interior. Sus informes comenzaron a circular internamente, llamando la atención por exponer profundas fallas del sistema. Mientras algunos colegas la admiraban en silencio, otros temían que estuviera provocando problemas. Y tenían razón. El punto de inflexión llegó cuando Nawal denunció públicamente prácticas consideradas normales, pero que violaban los derechos fundamentales de las mujeres. Habló sobre la mutilación genital femenina, la violencia doméstica, la negligencia médica y las desigualdades estructurales. Para las autoridades, esto fue como iluminar una habitación que todos preferían mantener a oscuras. Su nombre empezó a incomodarles demasiado. Las reuniones comenzaron a celebrarse sin ella, le arrebataron proyectos y, poco a poco, comenzaron a surgir presiones internas, sutiles al principio, luego cada vez más amenazantes. Era como si el sistema enviara una advertencia silenciosa: sabes demasiado, y hablas demasiado. La gota que colmó el vaso fue cuando su sinceridad se volvió peligrosa para quienes ocupaban altos cargos. Nawal fue despedida. Oficialmente, dijeron que se trataba de una reorganización administrativa. Extraoficialmente, un castigo. La primera represalia concreta por su valentía. Y, sin embargo, no se acobardó. Al contrario, el despido le abrió la puerta a algo aún más claro: si ya era una amenaza dentro del sistema, fuera de él sería una voz incontrolable. ¿Qué hace una mujer cuando el sistema intenta silenciarla por primera vez y se da cuenta de que su verdadera fuerza reside en seguir hablando, incluso si nadie quiere escucharla? Cuando Nawal el-Saadawi publicó La mujer y el sexo, en 1972, Egipto, y gran parte del mundo árabe, parecían estar estancados en lo que respecta a los derechos de las mujeres. Hablar abiertamente de la sexualidad femenina era tan tabú que ni siquiera se hablaba en los hogares, y mucho menos en los libros. Y fue precisamente allí donde Nawal hizo lo impensable: escribió una obra que no solo abordó el tema, sino que desmanteló, pieza por pieza, las estructuras que sustentaban el control del cuerpo y la libertad de las mujeres. Combinó su formación médica, su experiencia como psiquiatra y su vida personal para exponer verdades que nadie se atrevía a mencionar. El libro no era un mero análisis científico, sino un golpe directo a siglos de tabú. La mujer y el sexo abordaba la mutilación genital femenina, la represión sexual, la violencia simbólica, el matrimonio infantil y la relación entre la religión, el Estado y el cuerpo femenino. Era un texto quirúrgico y explosivo a la vez, y su impacto fue inmediato. El libro circuló rápidamente entre jóvenes, intelectuales, mujeres y hombres curiosos que deseaban comprender lo que estaba sucediendo. En las universidades, se convirtió en tema de acalorados debates, en los hogares más conservadores, en motivo de escándalo. Nawal sabía que se adentraba en un terreno peligroso, pero también sabía que alguien tenía que hacerlo. Su compromiso era con la verdad, no con la aprobación pública. Las autoridades reaccionaron con rapidez y furia. El libro fue prohibido, retirado de las bibliotecas y considerado una amenaza moral. A Nawal la llamaron inmoral, destructora de la familia y enemiga de la religión. Recibió amenazas de muerte, agresiones físicas e incluso difamación pública. Pero lo que más molestó a quienes ostentaban el poder no fue el contenido explícito, sino la claridad. Nawal no atacaba las tradiciones por rebeldía gratuita. Demostraba, con pruebas, que lo que llamaban cultura era, de hecho, violencia institucionalizada.
Y esta claridad era inaceptable. Como ella misma declaró años después, no me castigaron por lo que escribí, sino porque lo escribí sin miedo. Pero a pesar de la prohibición, el libro no desapareció. Al contrario, circuló clandestinamente, pasando de mano en mano como si fuera un tesoro prohibido. Para muchas mujeres, leer esas páginas fue como respirar por primera vez. Y para muchos hombres, fue su primer contacto con una realidad que siempre habían ignorado, la mujer y el sexo. Colocó a Nahual en el ojo de un huracán y también confirmó que su misión era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Cómo puede alguien seguir escribiendo cuando descubre que cada palabra publicada podría costarle la libertad o incluso la vida? El arresto de Nahual el-Saadawi en 1981 no fue un accidente político, sino una advertencia. El gobierno egipcio, sumido en tensiones internas, decidió silenciar a intelectuales, activistas y a cualquiera que se atreviera a cuestionar su poder. Y Nahual encabezaba la lista. Su voz ya no era solo incómoda, era peligrosa. Denunció abusos, criticó abiertamente la mutilación genital femenina, expuso la hipocresía institucional y afirmó algo que pocos se atrevían a decir, que la opresión de las mujeres no era cultural, sino política. Así, en una mañana sofocante, sin juicio ni explicación, fue llevada a la prisión de Canatir, uno de los lugares más temidos de Egipto. La celda que recibió a Nahual era diminuta, sucia y estaba abarrotada de mujeres que también habían sido arrancadas de sus vidas. Pero lo que más la impresionó no fue el caos físico, sino el emocional. Se encontró con presas políticas, trabajadoras, madres, adolescentes, todas marcadas por sistemas que las aplastaron mucho antes de que llegaran las esposas. Allí, tras las rejas, se dio cuenta de que la opresión que denunciaba desde afuera no era una metáfora, era real. Y cada rostro que veía era prueba viviente de que su lucha era urgente. Incluso en prisión, continuó observando, anotando mentalmente, analizando comportamientos e historias. Para una escritora, la celda no era solo un castigo, también era un laboratorio humano. Pero, ¿cómo podía escribir en un lugar donde escribir estaba prohibido? Fue entonces cuando su creatividad alcanzó su punto más radical. Con un lápiz de cejas y trozos de papel higiénico, Nahual empezó a registrarlo todo. Palabras cortas, frases rápidas, pensamientos que no podían perderse. Esos fragmentos clandestinos se convertirían más tarde en uno de los relatos más impactantes de la represión política en el mundo árabe. Los guardias intentaron intimidarla, algunos superiores intentaron quebrarla psicológicamente, pero Nahual se resistió. Sabía que si se rendía, el sistema triunfaría, y ella no era la clase de mujer nacida para ser derrotada en silencio. Incluso en la soledad de la prisión, su mente permaneció libre. Y esta libertad interior era lo que más irritaba a sus enemigos. Para ellos, aprisionar el cuerpo era simple. El problema era que Nahual no pensaba con el cuerpo, sino con fuego. Cada injusticia que presenciaba reforzaba aún más su convicción de que la palabra escrita es un arma poderosa, capaz de atemorizar incluso a los tiranos. Cuando finalmente fue liberada, emergió aún más decidida, con una fuerza que muchos consideraban imposible. ¿Qué hace una mujer que sobrevive a la prisión gracias a la verdad, solo para darse cuenta de que, afuera, la persecución será aún mayor? Cuando Nahual el-Saadawi salió de prisión, muchos creyeron que elegiría el silencio como forma de sobrevivir. Habría parecido lógico, el gobierno la vigilaba, grupos extremistas la amenazaban y cada palabra que escribía parecía encender otra llama política. Pero Nahual nunca actuó como se esperaba. Al contrario, al recuperar su libertad, se dio cuenta de que su país ya no le ofrecía seguridad ni espacio para continuar su lucha. Egipto se había quedado pequeño para la fuerza de una mujer que insistía en pensar, hablar y escribir sin pedir permiso. Y así fue como el exilio dejó de ser una derrota para transformarse en una estrategia. Primero, viajó a países árabes donde intentó seguir trabajando como médica y profesora, pero las sombras de la persecución la perseguían como una condena interminable. Cartas amenazantes, llamadas anónimas, vigilancia velada. Era como si su presencia fuera un incómodo recordatorio de que la verdad sigue existiendo, incluso cuando intentan destruirla. El exilio definitivo llegó cuando recibió una beca para enseñar en Estados Unidos. Allí, encontró no solo seguridad, sino también un escenario global. Universidades, conferencias, periódicos y centros académicos querían escuchar a la mujer que el gobierno egipcio había intentado borrar. Cada conferencia que impartió fue un punto de inflexión simbólico. La voz que intentaron silenciar ahora resonó ante miles de personas en todo el mundo.
Pero estar lejos de casa no significaba estar lejos de la lucha. En el exilio, Nahual amplió su narrativa. Si antes hablaba de las mujeres de Egipto, ahora hablaba de las mujeres de todo el mundo. Conectó opresiones, comparó culturas y demostró que la desigualdad no era exclusiva de Oriente, sino global. A menudo, escandalizó incluso a las feministas occidentales al denunciar el colonialismo, el racismo y la arrogancia intelectual que conllevaban algunas teorías. Para ella, ninguna liberación era verdadera si ignoraba las profundas raíces de la opresión. Nahual era inquietante porque obligaba a la gente a pensar más allá de la comodidad política. Y lo más impresionante, en el exilio, escribió aún más. Obras literarias, manifiestos, autobiografías, artículos incendiarios. Cuanto más se alejaba de Egipto, más clara se volvía su visión. El exilio no la debilitó, sino que la refinó. Aprendió nuevos idiomas, se relacionó con nuevos públicos y transformó su dolor en conciencia global. Y, a pesar de la distancia, nunca dejó de denunciar al gobierno egipcio, nunca dejó de mencionar a las mujeres invisibles y nunca permitió que su propia historia fuera borrada. ¿Qué sucede cuando una mujer exiliada gana exposición al mundo, pero decide usar esa libertad para enfrentar uno de los tabúes más brutales de la historia contemporánea? A estas alturas de su vida, Nahual el-Saadawi ya había enfrentado prisión, persecución política, ataques extremistas y exilio. Pero nada, absolutamente nada, infundía más miedo en quienes ostentaban el poder que su decisión de denunciar públicamente, mutilación genital femenina, MGF. Este tema era el mayor tabú, protegido por tradiciones milenarias, silencios familiares y justificaciones religiosas. Estaba tan arraigado que mucha gente ni siquiera lo percibía como violencia. Y precisamente por eso Nahual decidió afrontarlo, porque era invisible a los ojos del mundo, y devastador para millones de niñas. Como médica, no podía ignorar lo que veía a diario. Atendió a niñas de 8, 9 y 10 años mutiladas por manos que afirmaban actuar por amor o por honor familiar. Vio infecciones graves, traumas psicológicos profundos, matrimonios concertados para proteger la pureza. Cada caso la marcó. Como psiquiatra, comprendió que la herida física era solo la puerta de entrada a heridas emocionales para toda la vida. Y como escritora, sabía que necesitaba transformar ese dolor colectivo en palabras que nadie pudiera apartar la mirada. Nahual fue la primera mujer árabe de alto perfil en llamar a la MGF por su nombre correcto: violencia no era cultura. Y esta elección semántica, aparentemente simple, tuvo un impacto devastador. Sus denuncias se publicaron en periódicos internacionales, se discutieron en congresos y se transformaron en debates académicos. Conectó la ciencia, los testimonios y la política para desmantelar la idea de que se trataba de una tradición sagrada. Explicó, con una valentía quirúrgica, cómo el control del cuerpo femenino era una herramienta de poder y cómo la mutilación funcionaba como una de las formas más brutales de este control. Sus críticas enfurecieron no solo al gobierno egipcio, sino también a grupos religiosos, comunidades conservadoras e incluso a ciertas organizaciones internacionales que se negaron a abordar el asunto por temor a ofender las culturas locales. Nahual no perdonó a nadie. Afirmó, con su franqueza característica, que ninguna cultura podía usarse como excusa para destruir vidas. Y así, una vez más, comenzaron a surgir amenazas. Algunas cartas decían que merecía ser asesinada. Otras la afirmaban una traidora al mundo árabe. Y lo más irónico, mientras peligros reales llamaban a su puerta, muchos intelectuales intentaron deslegitimarla con argumentos académicos vacíos. Aún así, continuó. Escribió libros, artículos e informes que influyeron en políticas públicas y movimientos feministas de todo el mundo. Gracias a ella, la mutilación genital femenina dejó de ser un problema oculto y se convirtió en un tema de la agenda internacional de derechos humanos. Pero, como todo en su vida, esta lucha tuvo un precio. Cada revelación que hacía creaba un nuevo enemigo, cada conferencia que impartía generaba nuevas amenazas. Y, aún así, perseveró. Porque sabía que para enfrentar una violencia tan profunda, se necesitaba una valentía aún mayor. ¿Cómo reacciona uno cuando sus denuncias de una práctica devastadora no solo revolucionan el mundo, sino que también allanan el camino para que sus obras literarias sean perseguidas y censuradas como nunca antes? Para entonces, Nahual el-Saadawi ya no era solo una doctora rebelde, una intelectual perseguida o una activista inoportuna, que era una escritora cuya audacia desafiaba las fronteras políticas, religiosas y culturales.
Sus obras literarias comenzaron a circular por el mundo como pequeñas bombas que explotaban silenciosamente en las manos de quienes las leían. Y, como era de esperar, cuanto más escribía, más amenazadas se sentían las personas poderosas. Sus libros abordaban temas que muchos intentaban ocultar: la opresión sistémica, la hipocresía social, la manipulación religiosa y la violencia estructural contra el cuerpo y la libertad de las mujeres. Cada obra era una denuncia. Cada personaje, un espejo inquietante. Entre sus libros más emblemáticos se encuentra Mujer en Punto Cero, basada en la historia real de una mujer condenada a muerte, una narrativa brutal que expone, sin anestesia, la vida de niñas convertidas en mercancías y mujeres aplastadas por sistemas patriarcales. Otra obra notable es La Caída del Imam, que mezcla religión, política y poder de una manera tan audaz que ha sido prohibida en varios países por ofender valores sagrados. Memorias de la prisión de mujeres transformó su experiencia carcelaria en testimonio histórico, convirtiéndola en un documento indispensable para comprender la represión política en el mundo árabe. Y lo más impresionante es que incluso sus ficciones contenían más verdad que muchos documentos oficiales. Pero, ¿por qué se borraron, prohibieron o distorsionaron tantas obras? Porque Nahual escribió sin miedo. Y la verdad, dicha tan directamente, suele tener consecuencias. Los gobiernos censuraron sus libros. Las bibliotecas ocultaron sus obras. Las editoriales se vieron presionadas para no publicarlas. Incluso las universidades evitaron sus textos por temor a represalias. En muchos países, sus libros circularon solo clandestinamente, como si fueran armas peligrosas. Y, en cierto modo, lo eran. Porque, después de leer a Nahual, nadie seguía igual. Sacaba al lector de su zona de confort, lo obligaba a cuestionar las estructuras y, a menudo, provocaba una incomodidad que duraba días. Para ella, la censura nunca fue motivo de renuncia. Fue su motor. Cada vez que prohibían un libro, escribía otro. Cada vez que alguien intentaba silenciarla, alzaba la voz un poco más. Y su público creció precisamente porque sus palabras llegaron donde nadie más se atrevía a llegar. En entrevistas, dijo algo que definió a la perfección su trayectoria: si mis libros no fueran peligrosos, no los prohibirían. Y tenía razón. Lo más fascinante es darse cuenta de cómo, a pesar de la censura, sus obras siguen vivas, estudiadas, debatidas y, sobre todo, sentidas. Nahual no escribió para complacer. Escribió para liberar. Y quizás por eso sus historias aún resuenan hoy, especialmente entre las mujeres que nunca han tenido el espacio para hablar por sí mismas. ¿Cómo reaccionó el mundo cuando Nahual rompió no solo con gobiernos y tradiciones, sino también con movimientos feministas e intelectuales que no estaban preparados para su sinceridad radical? A estas alturas, cualquiera podría imaginar que Nahual el Saadawi encontraría refugio en algún grupo, movimiento o ideología. Después de todo, había sido perseguida por gobiernos, censurada por instituciones religiosas, atacada por extremistas y silenciada por el Estado. Parecía natural que el feminismo internacional la abrazara como símbolo. Pero Nahual nunca fue un icono dócil, y mucho menos alguien dispuesta a conformarse. Sus pensamientos eran tan independientes que terminó escandalizando incluso a quienes, en teoría, estaban de su lado. Para ella, la inconsistencia era enemiga de la liberación, y a menudo, esta inconsistencia provenía del interior de los propios movimientos progresistas. Nahual criticó abiertamente a las feministas occidentales que, según ella, analizaban Oriente con una mirada colonizadora. Afirmó que no bastaba con salvar a las mujeres árabes, era necesario desmantelar las estructuras que generaban opresión, muchas de las cuales provenían precisamente de las potencias occidentales. En sus conferencias, afirmó que el patriarcado y el imperialismo iban de la mano. Para algunas feministas blancas, esto resultaba incómodo, para otras, ofensivo. Pero para Nahual, la justicia no tenía geografía. Se negaba a ser utilizada como símbolo de algo en lo que no creyera profundamente. Al mismo tiempo, las personas religiosas la acusaron de insultar las tradiciones. Para ellas, su franqueza al hablar de religión era casi un sacrilegio. Nahual nunca atacó la fe en sí, se atacó las interpretaciones que justificaban la violencia. Pero este matiz se perdió cuando sus críticos prefirieron verla como enemiga del Islam. Curiosamente, muchos de los ataques más virulentos provinieron de líderes que nunca habían leído sus libros. Bastaba saber que era una mujer, libre y crítica para que la etiquetaran como una amenaza. Y, por supuesto, los gobiernos también seguían irritados con ella. Nahual no perdonó a nadie,
criticó a los dictadores árabes, denunció el apoyo internacional que recibían estos regímenes y expuso las sucias alianzas entre la política, el dinero y la religión. Al hablar, no se andaba con rodeos. Era directa, inquietante y profundamente peligrosa para quienes se alimentaban del silencio ajeno. En muchos países, la vigilaban, en otros, la vigilaban de cerca y en algunos, simplemente le prohibían la entrada. Lo más interesante es que este rechazo múltiple nunca la hizo retroceder. Ella decía, si desagrado a tantos grupos al mismo tiempo, es porque estoy diciendo la verdad que todos quieren ocultar. Y tenía razón. Su valentía intelectual era tan grande que resultaba imposible encasillarla en ninguna categoría. Nahual era antiautoritaria, sin importar de dónde viniera ese autoritarismo. Esta serie de conmociones moldeó su identidad pública, una mujer demasiado libre para ser poseída por ninguna ideología y demasiado peligrosa para ser ignorada. Y es precisamente esta férrea independencia la que allanó el camino para la parte más impactante de su historia. Cómo una mujer tan odiada por tantos sectores logró construir un legado tan indestructible que sigue influyendo al mundo, incluyéndola a usted, hasta el día de hoy. Cuando Nahual el-Saadawi falleció en 2021, muchos gobiernos respiraron aliviados. Pero el mundo, ese mismo mundo que ella dedicó décadas a provocar, parece haberse vuelto un poco más silencioso. Lo cierto es que su legado no depende de su presencia física, porque Nahual no sembró ideas, sembró fuegos. Y esos fuegos siguen ardiendo en cada persona que la lee, la cita, habla de ella o simplemente se inspira en su absoluta negativa a ser dominada. Hoy en día, universidades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Oriente Medio estudian sus libros como referencias esenciales al debatir sobre los derechos de las mujeres, el colonialismo, la política árabe y la libertad intelectual. Su obra aparece en tesis, conferencias, debates e incluso en proyectos de ley que abordan la mutilación genital femenina y la violencia institucional. Nahual ha pasado de ser una simple autora a convertirse en una lente, una forma de ver el mundo a través de la valentía. Y quizás lo más fascinante es cómo viajan sus ideas. Una joven en México descubre Mujer en Punto Cero y siente que finalmente ha encontrado palabras para un dolor que nunca supo cómo nombrar. Una estudiante en Brasil lee La cara oculta de Eva y se da cuenta de que la tradición, que siempre consideró normal, podría ser solo una opresión disfrazada de costumbre. Una profesora en España presenta sus textos y ve a toda su clase debatiendo sobre el poder, la violencia y la valentía de una forma completamente nueva. Nahual conmueve al lector, incluso a quienes viven a miles de kilómetros de distancia. Y aquí hay un punto esencial: el legado de Nahual no es estático. No es una estatua para contemplar desde la distancia. Es un manual viviente de insubordinación. Enseñó, a lo largo de su vida, que la resistencia no requiere perfección, sino sinceridad. Y que el acto de cuestionar es, en sí mismo, una forma de liberación. No quería admiradores, quería personas reflexivas. Si hoy el mundo habla más abiertamente sobre el patriarcado, el colonialismo, la radicalización religiosa, la sexualidad femenina y la violencia estatal, es porque voces como la suya allanaron el camino. Y ese camino no fue allanado, sino excavado a la fuerza, con uñas, libros y una valentía que pocos poseen. Y aquí es donde el lector, tú, entra en la historia. El verdadero legado de Nahual no se limita a las bibliotecas. Está en cada persona que se atreve a plantear la pregunta que nadie quiere oír. En cada mujer que decide romper el silencio. En cada hombre que cuestiona la estructura que siempre lo ha favorecido. En cada joven que entiende que tradición no es sinónimo de justicia. El legado de Nahual no termina, se multiplica. Y así llegamos al final de este contenido, pero no al final de la historia. Porque historias como la de Nahual el-Saadawi no terminan cuando se cuentan. Terminan cuando se olvidan. Irónicamente, ella es precisamente la mujer que el poder intentó borrar y fracasó. Si te gustó esto, deja un me gusta y no te pierdas la historia de otra gran mujer que hizo la diferencia en el mundo. Haz clic en el video que aparece en pantalla.